Y como todos los jueves me da mucho gusto saludar a Rodrigo Pérez Alonso. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto. Pues fíjate que hoy quisiera hablar de un tema que son temas calientes. De moda. Temas calientes de moda. Están buenos. Así es, el tema de Bolivia, ¿no? Porque, digamos, hemos estado viendo a lo largo de esta semana el desarrollo de lo que está pasando en Bolivia y sobre todo la renuncia del presidente o el expresidente Evo Morales. Pero para todo esto siempre hay, detrás de esta cortina y detrás de todos estos eventos y el recibimiento como, digamos, como si fuera rockstar, Evo Morales, hay algo detrás, no para México, sino para Bolivia. Lo importante aquí creo yo es el tema económico. ¿Qué está pasando o qué pasó a lo largo de varios años durante el gobierno de Evo Morales en temas económicos? A mí me gustaría hacer nada más un pequeño paréntesis. Creo yo, cuando uno observa toda la pantalla de lo que sucede en Bolivia, lo que ha sucedido a lo largo, si quieres, de los últimos 30 años, para abarcar un poco más de lo que fue el mandato de Evo, al final del día las cifras, datos económicos, observan que no les fue para nada mal. No, son muy buenos, de hecho. Eso de cuadruplicar en 14 años el PIB. Así es, yo creo que son datos muy buenos y sobre todo yo te diría, aquí hay una correlación entre economía y política. Y eso como es siempre, justo es el detalle. Así es, como siempre pasa en este tipo de situaciones, cuando la economía se basa casi en uno o dos productos o servicios, lo que acaba sucediendo es que si ese producto o servicio pues varía los precios y pasa una serie de factores, pues obviamente la economía se estanca o la economía disminuye, o en este caso los grupos clientelares, en el caso de Evo Morales, pues pierden poder adquisitivo y entonces ahí es donde empiezan los problemas, como pasó en Venezuela. Pero para darte algunas cifras interesantes, el crecimiento promedio de 2004 a 2014 de la economía boliviana fue de 4.9% del Producto Interno Bruto. Ahora, es muy importante aquí señalar que la economía boliviana depende casi exclusivamente de productos básicos, en otras palabras, de la extracción de minerales, de gas y de algunos productos petrolíferos. La mayoría se las vende a Argentina y a Brasil. Así es, se los vende a Argentina, Brasil, Chile y un poco a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque su economía, pues básicamente es una economía casi primaria, por así decirlo, en donde es extractiva y entonces depende mucho de los precios internacionales que determina el mercado en este tipo de productos. Ahora, ¿por qué el crecimiento tan grande? No es por un milagro de Dios, es justamente porque los productos básicamente estos productos básicos tuvieron un auge bastante grande. Sin embargo, ahora vemos, y lo importante aquí es que la pobreza moderada se disminuyó de 59 a 39%, algunas otras cifras bastante impresionantes, pero para darte una cifra muy interesante ahora, la deuda pública, es decir, cuando bajan esos precios, obviamente te tienes que financiar de otra forma, los ingresos públicos pues ya no son los mismos que antes. Entonces, a partir de entre 2014 y 2019, la deuda pública, es decir, el financiamiento que está dando el gobierno o tiene el gobierno para poder dar sus mismos servicios, incrementó de 38 a 53%. Entonces, ahí tenemos un problema significativo, ¿no? Y al final del día, lo que también se le puede reprochar es la manera en la que modifica la Constitución y es donde entra la parte política que tú mencionabas. No es tanto por el lado económico, es la parte política y eso es lo que al pueblo de Bolivia no le pareció para nada. Así es, y yo creo que aquí agregaríamos también que existen los subsidios, digamos, por así decirlo, que venían de Venezuela, que eran obviamente no contabilizados dentro de este Producto Interno Bruto, ¿no? Rodrigo, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, muchas gracias.